Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará
ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria, aleluya, ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria, aleluya, ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria, aleluya, ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Hola mis amigos, hola mis hermanos, muy buenos días. Es un gozo poder saludarles a través de este medio en este domingo. Gracias a la misericordia de Dios podemos disfrutar de un día más, porque Dios en su gracia, en su amor, en su compasión, ha tenido a bien regalarnos un día más, pero no solamente regalárnoslo solo por regalárnoslo, sino con un propósito, y el propósito es que le conozcamos a Él. Quiero compartir contigo una escritura que está en Juan 15:11 y dice lo siguiente: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nos ha hablado. Hoy nos va a hablar a través de las Escrituras, nos va a hablar a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de los hombres que nos van a compartir ese mensaje. Porque Dios quiere que, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, podamos tener ese gozo, pero ese gozo que es real, ese gozo que es verdadero, ese gozo que no depende de las circunstancias. Si estoy con trabajo, si estoy con salud, si estoy con dinero, no. Que independientemente de la situación que estés viviendo o estés atravesando, sea un gozo que te enriquece, sea un gozo que te hace estar alegre, que te hace estar gozoso, porque confías en que Dios va a estar en control de la situación que estás pasando. Entonces, queremos pedirte que tengas un corazón muy abierto, un corazón muy atento a lo que se va a hablar, porque sabemos que va a enriquecer tu vida de manera espiritual. Y queremos darte la más cordial bienvenida y que nos acompañes en una oración, por favor. Vamos a orar. Dios del cielo, Padre eterno, queremos agradecerle por su amor, su compasión, su misericordia. Gracias por regalarnos este día, pero sobre todo porque nos deja aprender de usted, Dios, de su palabra. Gracias porque hoy escucharemos su mensaje, Señor, y pedimos que ese mensaje pueda tener eco en nuestras vidas y pueda contagiar de ese gozo a las demás personas que nos rodean, Padre. El mundo le necesita tanto porque nosotros le necesitamos día con día. Gracias, Señor, por permitirnos escucharlo. Padre, bendiga a todos los hombres y mujeres que están en este momento escuchando de su palabra, haciendo una oración a usted, Señor, y denos esa paz, denos esa agua que todos necesitamos para seguir adelante. Alabado sea su nombre, ponemos en sus manos nuestras vidas, a nuestra familia carnal, espiritual, a nuestros amigos, y es a través de Jesús que oramos y hacemos todo esto. Amén. Bienvenidos, gracias. Hola a todos, muy buenos días. Les habla Aarón Ruiz y es un gusto poderles saludar nuevamente a través de este medio. Estamos transmitiendo para la Iglesia de Cristo en la Ciudad de México, región sur, y en este día, muy en especial, también nos acompañan nuestros queridos hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Morelia, Michoacán. Desde aquí, reciban afectuosos saludos, cariñosos saludos, con nuestros mejores deseos de que aquellos que están atravesando por un momento complicado en su salud se puedan restablecer prontamente. Hay que seguir cuidándonos. Este es un tiempo difícil, adverso, que va a requerir de nuestra fe, que nuestra fe sea vigente, esté en acción, sea sólida esa fe. Y para eso estamos esta mañana, para poder compartir con ustedes el mensaje. El título de la predicación es Fe en Acción. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar ya el sermón de esta mañana. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de venir a tu presencia en esta mañana. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a no solo tener y entender la fe como tú la entiendes, pero llevarla a las acciones. Tu palabra dice que de nada sirve tener una fe inoperante, que es una fe sin hechos. Lo que queremos es tener una fe con acciones para bendecir a otros en nuestro deseo de mejorar las cosas.
Gracias, en el nombre de Jesús ponemos esta predicación en tus manos. Amén. Comencemos. Estaba recordando las palabras de Mateo 6:33. Como inicio quiero comentarte. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. A través del tiempo de mis más de 30 años caminando con Cristo, por su gracia, me he recordado de esta escritura cada vez, porque fue una de las escrituras que me enseñaron cuando comencé a estudiar la palabra de Dios. Poner a Dios en primer lugar, su reino, su justicia, da una promesa en automático que cuando uno hace esto con humildad y con una firme convicción, Dios dará todo lo que necesitan. Así es que requerimos tener la fe bíblica para creer esto. Si tú me preguntas a mí si Dios me ha dado a mí todo lo que yo necesito a través de este tiempo, la respuesta es sí. Sí me ha dado, pero inclusive más allá de lo que yo he imaginado o pensado. Me ha dado la oportunidad primero de conocerlo, de caminar en una relación íntima y personal con Él. Ha cuidado mi vida físicamente, emocionalmente, la ha equilibrado. Me ha dado también una vida sustentada en lo espiritual. Pero aún te voy a decir algo más. Yo sigo esperando los milagros más grandes en mi vida. Porque he creído esta palabra. He creído la palabra de Jesús. Él va a darme todo lo que necesito. Y también lo que necesitamos los seres humanos es la eternidad. La meta final de nuestra fe es la eternidad al lado de Dios. Y entonces vendrán mejores tiempos para todos los que estamos siguiendo a Cristo. De tal manera que hoy podemos recordar esto. Las personas que no tienen la presencia de Dios en sus vidas, que no han hecho a Cristo el Señor de su vida, que no obedecen la palabra de Dios, son personas que como nosotros cuando no teníamos este conocimiento, solamente podíamos creer cuando veíamos las cosas. Pero el hombre y la mujer de Dios cree sin haber visto. Es decir, nosotros no vamos por la vista física, sino por lo que Dios nos ha prometido. Entonces el autor de Hebreos dice que tener fe es tener la plena convicción, la certeza de recibir lo que se espera. Para el hombre y la mujer de Dios, eso es tener fe. Sin necesidad de ver con el ojo físico, sabemos que ya lo tenemos. Es algo que Dios da a quienes le siguen, a quienes le honran. Es impresionante recordar que la fe de los hombres y las mujeres de Dios se basa en que creemos sin haber visto. Y a diferencia del mundo sin Dios, solo puede creer cuando ha mirado, cuando ha visto un hecho. Es como esa persona que dice, hasta no ver, no creer. Tomás en la Biblia lo mencionó y Jesús le dice, dichoso aquel que cree sin haber visto. Con eso en mente, vamos al título de la clase que es el siguiente, fe en acción. Para ello vamos a ocupar Marcos 5 del 21 al 36 y voy a ocupar la versión Nueva Traducción Viviente. Fe en acción. Me encanta esta imagen porque me hace recordar que la fe debe ser así, como un faro que alumbra a todas las personas. Quien realmente tiene fe, quiero que pongas en tu mente esta idea, debemos realmente iluminar con nuestra propia fe, hacemos que otros se den cuenta de quién es Jesús en nuestras vidas. De tal manera que vamos entonces a encontrarnos con este pensamiento que quiero comenzar diciendo. Esta es una gran verdad. Lo que mueve a Dios, ¿qué es lo que tú crees que mueve a Dios? No es la necesidad de la gente, aun cuando mucha gente piensa que Dios debería estar actuando en relación a esa necesidad. Tampoco es el sufrimiento humano, no es el cristianismo mismo, no son las iglesias. Lo que mueve a Dios simplemente es la fe. El ser humano lo mueve la necesidad, pero a Dios lo mueve la fe. Es la única manera de que Él puede obrar maravillas en nosotros. Vamos a ver entonces un ejemplo de una mujer que realmente me gustaría que tú imaginaras dónde necesitó la fe actuar en su propia vida. Es la mujer de derrames de sangre, pero también vamos a hablar acerca de ese hombre Jairo, al cual aparece en la historia de este pasaje,
Y también recordamos un poco acerca de la vida de Abraham, cuando él va a sacrificar a su único hijo. Todas esas acciones que tuvieron que hacer estas personas, creyentes o no, les generó a ellos un impacto de bendición, porque simplemente creyeron a la manera de Dios. Y yo estoy seguro que este día tú estás aquí porque quieres escuchar algo que realmente te edifique. Y queremos que la palabra de Dios penetre en tu corazón y en tu vida y te dé esas respuestas que tú estás por mucho tiempo tal vez buscando y no has encontrado. Pedimos a Dios que esto sea para tu bendición y para tu edificación. Quisiera mencionar algunos verbos que tienen que ver con la palabra fe. Cuando hablamos de fe bíblica, estamos hablando de una fe que actúa, que entiende, que agrada, declara, que está llena de confianza, que obtiene. Fe significa en la Biblia que entiende, que ofrece, que sale, que espera, que recibe, que busca, que concluye, que estima, que mira, que abunda, que soporta, que obra, que detiene. La fe también apaga fuegos, hace que uno escape, multiplica las cosas. La fe bíblica resucita, la fe bíblica levanta murallas y derriba murallas. Sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes andar con Dios sin fe. Y todos esos verbos tienen que ver, y tal vez muchos más que no mencioné, con la verdadera fe. La pregunta es, ¿tú tienes la fe bíblica? Hoy vas a poder saber de ello. Vamos entonces a entender si a Dios lo mueve la fe y no la necesidad del hombre. Vamos a poderlo sustentar con este pasaje. En Marcos 5, versículo 24 dice la palabra de Dios. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Y al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le contestó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Impresionante la forma en la que Jesús está hablándonos aquí. Pero en el contexto, antes de comenzando el capítulo 5, está pasando algo interesante. Jairo era un hombre importante en la sinagoga, era un hombre influyente, era un hombre que buscaba lo espiritual. No necesariamente que creía en Jesús. Un día cae enferma su hija y él va en busca de Jesús. Porque si es cierto o no, pasa algo. Cuando tenemos la necesidad más grande en nuestras vidas, sí puedes acudir a un doctor, puedes acudir a alguien que te ayude a curarte, que te dé el excelente tratamiento que nadie te puede dar. Pero en el fondo del ser humano siempre está el sentimiento de la fe. Y Jairo estaba buscando en Jesús una respuesta. Tal vez no tan creyente, pero estaba buscando quien pudiera ayudar desesperadamente a su hija. Y esto es lo que pasa en el trayecto. Él ya contacta a Jesús. Jesús está yendo a la casa de Jairo, pero esto sucede en el camino. Jesús se detiene a sanar a una mujer. Esta es la respuesta de la fe que movió a Jesús. Él estaba acudiendo para ayudar a la hija de Jairo, pero al encuentro sale esta mujer que tiene una terrible condición en su salud, quien ya había ido a buscar a muchos
para que le ayudara y no tenía respuesta, sus recursos se habían agotado, pero es interesante ver cómo Jesús se detiene a buscar ayudar a esta mujer en necesidad. Pero ¿qué fue lo que hizo que él actuara hacia ella? Ni siquiera fue que él la buscó, más bien ella lo tocó por detrás. Y él se percata de algo. Alguien me ha tocado y salió poder de mí. Lo primero que quiero que pensemos es, no mejoras y te pones peor. Cuando no tenemos la fe bíblica, cuando no creemos en Dios, vemos a través del tiempo, a través de nuestras vidas, la triste condición humana. Uno no mejora y sobre todo comenzamos a estar peor. ¿Tú has estado alguna vez en esto? Seguramente sí, a todos nos ha pasado. Las necesidades van en aumento, no sentimos que mejoramos pronto, te cambian un tratamiento, vas por otro tratamiento y hay desesperación interna porque dices, no puede ser que no me esté resultando. Y tal vez hablamos de la cuestión física, pero también emocional, material, laboral, sobre todo de relaciones, cuando algo no funciona, no parece que vamos en el mismo sentido. En el matrimonio, ¿qué tal? ¿Cuántas veces has sentido que en vez de mejorar vas hacia atrás? Cuando vemos nuestros hijos enfermos, nuestros hijos tomando malas decisiones, cuando vemos nuestra economía afectada, las cosas aparentemente se ven peor. Y es que lo estamos viviendo. En estos tiempos están siendo cada vez más difíciles ver las mejoras que sinceramente vemos mucho más tristeza y dolor que respuestas de fe. Esa mujer no es diferente a nosotros. Ella estaba buscando desesperadamente su ayuda. Y la encontró. Afortunadamente la encontró. ¿Pero qué requirió de ella? Aquí hay algunos puntos que quiero mencionar. Esa mujer deseó con todo su corazón tener vida porque amaba la vida y quería tener paz. Quería tener un momento ya de calma. Porque me imagino que en esa terrible condición iba de un lado a otro, no solo desgastándose, pero ya un trajín difícil. Sin embargo, su ímpetu por la vida la sacaba a ella adelante de una vez tras otra vez y estaba ahí buscando su última oportunidad. Esa mujer estaba anhelando la presencia y la respuesta de Dios en su vida. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo? Tienes que preguntarte si tú estás realmente anhelando un cambio en tu corazón, si realmente estás desesperado queriendo tocar a Jesús, aunque no le creas tanto, porque mucha gente piensa, debes de creer desde el principio. Bueno, es que tú tienes que aprender a dar pasos de fe. Se requiere valor, se requiere humildad, se requiere que tú realmente quieras conectar con tu Creador de una manera que no lo has hecho por mucho tiempo. Hoy en día vivimos unas grandes batallas, no solamente físicas, pero espirituales. La incredulidad está a la orden del día. Hoy la gente escucha mensajes bíblicos, pero no tiene la respuesta de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque simplemente no lo están buscando como Él quiere que lo busques. ¿Estás tú deseoso de ver respuestas? Tienes que tener esta fe clara en acción. Para ya no ver más este problema, necesitamos que te des cuenta. Si las cosas no han mejorado y se han puesto peor, es tiempo de buscar a Jesús. La otra deducción es la siguiente. Ella había escuchado de Jesús y se le acercó. ¿De qué manera lo hizo? Mi última alternativa, pensó, y mi punto de partida, tengo que fijar una posición. Entonces ella dice, voy a hacer todo lo posible, inclusive estar entre la multitud para lograrlo. Se esforzó. Solamente quería tocarlo. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo una gran respuesta. Sí, obtuvo una gran respuesta. Se sanó. Pero, ¿qué te impide a ti venir a Jesús hoy? ¿Qué te está impidiendo a ti acercarte a Él? ¿Prejuicios? ¿Incredulidad? ¿Que te vayan a quitar tu vida, tus patrones de vida? Nada más grande puede pasarle a un ser humano que venía a la presencia de Cristo. Él es la respuesta. Creo que lo sabemos todos, de una u otra manera lo hemos escuchado en la vida de mucha gente, pero solo hay respuesta para aquel que realmente
se siente perdido, necesitado y lo reconoce con humildad. Por otro lado le dice Jesús, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Tu fe te sanó, vete en paz, ya se acabó el sufrimiento. Ahí está la respuesta de Jesús transformadora. ¿Tú crees que esta mujer, una vez siendo rescatada de la salud, fue llamada por Cristo, la paz en ella llegó, su gozo, su prosperidad, su ánimo? Es lo que genera Cristo en la vida de las personas. Todo lo vuelve a ser de nuevo. Cambia todo como el desierto cambia con las lluvias. ¿Cuánto tú desearías realmente tener una vida, una segunda oportunidad? Una gran respuesta aquí vemos. Lo que mueve a Dios es la fe en acción. Decía más adelante en el versículo 35, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo. ¿Recuerdas que estaban buscando Jairo sanar a su hija? Es el líder de la sinagoga y le dijeron, tu hija está muerta, Jairo. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Al que cree todo, le es posible. Él está teniendo aquí un plan para Jairo, pero también tiene un propósito para su vida. Jesús quiere que te des cuenta de estas secuencias en la vida de las personas. Esos momentos donde atrapa tu mirada, donde cautiva tu corazón. A nosotros nos llegó de una u otra manera una invitación, como hoy te queremos invitar a conocer la palabra de Dios. Hay que tener fe para seguir en los caminos de Dios y no en los tuyos. Proverbios 3 del 1 al 8 nos hace referencia a eso. No actúes por tu propia inteligencia, sino más bien busca la sabiduría de Dios. Como vivamos es relevante para Dios. Si la base de nuestra confianza en Dios es su soberanía, entonces podemos tener confianza de que Él controla todo con su poder y su justicia. Y confiamos en Él porque Él es soberano. Él tiene el mejor plan para todos nosotros. Con esto en mente, quiero invitarte a que pienses en esto. Tener fe, el primer paso es aprender a confiar en Dios y obedecerlo. Cuando no confías, vas en camino equivocado. A quien se le olvida o aquella persona que se olvida de Dios le esperan grandes problemas, sufrimiento y mucho dolor. Si estamos entendiendo lo correcto acerca de tener una fe en acción, ¿cómo puedo decir que tengo fe si no tengo confianza en Dios? Pues tienes que aprender a confiar en Él, porque Él es suficiente. Como hablamos hace ratito, es un Dios soberano. Él conoce todo de nosotros, está en todos nosotros. Y si tu confianza crece, es más fácil tener fe. Jesús es el más grande, aquí como lo ves en la lámina, él es un gran conocedor de todos nosotros, está lleno de poder, es digno de confianza y lleno de sabiduría y da respuestas. Por otro lado, confiar en Dios significa que caminamos por fe. Cuando tú has confiado en Jesús, empiezas a dar pasos de fe y Dios nos dice, no tomes el control de tu vida, confía en mí, yo puedo ayudarte. Entonces Dios desea que aprendamos a confiar en Él y algunos actúan sin esperar, sin confiar en Él. Dice, no, yo no le voy a pedir a Dios, yo sé, soy muy inteligente, yo soy muy capaz, yo voy a hacer las cosas como a mí mejor me resultan. ¿En verdad? ¿Cuáles han sido tus respuestas después de experimentar ese tipo de actitud? Probablemente no has tenido las respuestas acertadas. Entonces, el que cree es porque ha confiado en Dios. Y entonces comienzas a caminar en fe. Aprende a escuchar a Dios. Por otro lado, cuando hablamos de la vida de Abraham, todos recordamos cómo Abraham fue llamado por Dios para obedecerle aún en la circunstancia más difícil que era sacrificar a su único hijo Isaac. Cuando él va a esa mesa de sacrificio y está a punto de sacrificar a su hijo, Abraham sabe en todo momento que él cree en un Dios soberano, que tiene el control de todo, lo sabe todo y que lo único que quiere es el bienestar para él. Abraham estaba siendo probado en su obediencia, en su confianza, en su propia fe, y justo cuando él va a sacrificar a su hijo,
Dios lo rescata y enviándole un mensajero para que él no lo hiciera y le proporciona un animal para que pueda rescatar a su hijo. Esa es la verdadera fe en acción. Una fe como esta mujer de derrames de sangre que dijo, aunque no crea tanto ni sepa mucho de Jesús, he oído de él, pero me voy a esforzar para tocarlo. Y ahí fue donde encontró su recompensa, porque cuando uno está en necesidad, uno busca a Jesús desesperadamente, pero Cristo siempre va a responder. Así es Dios con nosotros. Jairo estaba perdiendo su fe con las malas noticias que llegaron a decirle, ya no molestes al maestro. Y Jesús le dijo, tú no tengas miedo, tú ten fe, porque a Dios, a Jesús le mueve la fe, no la muerte, no el sufrimiento humano. A Él le agrada que le creamos, porque Él tiene la respuesta. Y aquí vemos cómo Abraham, recordando a Abraham, hizo todo lo necesario para poder crecer en esa confianza y en esa fe, la cual nos invita a que también nosotros podemos crecer. Vemos aquí en esta lámina, la fe es acción, la podemos sustentar de esta manera. ¿Cuánto estamos dispuestos a confiar en Dios? Ocurre de esta manera la fe. Hay que aprender a confiar en Él. Después, esa confianza se vuelve en una fe de acciones que está aprobada y aprobada. Y después también vemos cómo nuestra vida está llena de plenitud y esa fe nos sustenta, nos levanta de los momentos difíciles. Para después aprender de Él en todo momento. La verdadera fe bíblica lleva a nosotros al aprendizaje constante en todo momento. Y aun cuando nos equivocamos o sentimos que tropezamos, la fe bíblica en Dios nos ayuda a arrepentirnos oportunamente para que podamos seguir adelante en esta vida que nos ha tocado vivir llena de adversidad y de complejidades. Creo que aquí tenemos entonces una gran sabiduría para que nuestras vidas puedan tener un sentido diferente, para que tú verdaderamente alcances la paz en Dios y no solamente vayas en la vida escuchando de Jesús, del buen Jesús, como dicen algunos. Algunos le mencionan a Dios como el patrón, el jefe, el de arriba. No, ese patrón, ese jefe, ese de arriba, tiene su nombre y es poderoso para salvar, para sanar, para transformar. Es decir, entonces, Él nos llama a confiar, a obedecerlo y que podamos constatar lo capaz que es de poder cambiar nuestro destino y nuestro propósito de vida. Así funciona nuestra fe. Nuestra fe en Jesús nos lleva a saber más de Él, a creerle, a ver cómo Él opera y a percibirlo en todo momento. Creo que aquí tenemos también una línea de funcionamiento. La Biblia dice que Jesús es el único camino al Padre y por Él se perfecciona la fe. De verdad, amigos, no es posible agradar a Dios sin tener la fe. Pero esta fe, la fe que realmente acude a Dios con una gran sensación de necesidad, de respuestas, de relación. Entonces, Dios ocupa para nosotros que recordemos que Él utiliza nuestra percepción, es decir, ocupa nuestra mente en su verdad. Nos pide que recordemos que la fe funciona en persuasión. Cuando hablamos de persuasión significa que ocupamos nuestras emociones hacia la verdad de Dios, que nos debe realmente alentar, animar, de que es posible que las cosas puedan mejorar si le creemos a Dios. No podemos andar en la vida diciendo, le creo a Dios, pero no creo que voy a poder mejorar, porque eso significa no tener fe. Y después esa fe nos lleva a un desempeño, a vivir en su voluntad. Y vivir en su voluntad refleja confianza y nos llena de sabiduría. Qué maravilloso es poder tener este pensamiento bíblico para nuestras vidas esta mañana. Una fe de acción va a comenzar cuando decidimos ir con el único que tiene el poder de cambiar las cosas en tu vida. Te animo a esto, te animo a que realmente le creas a Dios, que decidas estudiar la Biblia para conocer a Cristo, cómo Él realmente perfecciona tu fe y te puede llevar a más, a lo inimaginable en ti. También una fe de acción comienza cuando confiamos y obedecemos que Él ve tu sacrificio, tu disposición para aceptar su voluntad. Y no solamente eso, cuando hemos recibido malas noticias, no tengas miedo.
Como Jesús a Jairo, solo ten fe, estudia la Biblia y conoce a Jesús, porque aún hay tiempo, ya no tardes. Ese es el tiempo de conocer a Dios y a su palabra. Su mensaje es muy valioso en nuestras vidas. Vamos a hacer entonces una oración por la Santa Cena. Y para esto vamos a ocupar Gálatas 2:20, porque todos los discípulos queremos vivir en una fe de acciones. Pero dice aquí, Gálatas 2:20, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Hoy tú y yo vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Es verdad, todo esto nos debe mover a todos nosotros acerca de que la fe en acción, la fe que actúa, es verdaderamente una fe que Dios responde. Las promesas del Padre están en nosotros cuando nosotros hemos confiado en Él. Su Hijo, aquí vemos, es y ha sido y será siempre la respuesta. Él prepara un lugar para quienes creen en Él, por fe. Vamos a orar por el pan y el jugo de uva y les deseo que este sea un tiempo donde vamos a poner nuestra fe en acción. A Dios sea la gloria, oremos. Padre, te pedimos que nos acompañes en este tiempo, que nos ayudes a tomar el pan y el jugo de uva con una profunda gratitud en el Hijo de Dios, en Jesucristo, de quien procede nuestra fe, a quien honramos. Él ha hecho que nuestra vida cambie como cambió la vida de esta mujer, como la vida de un padre que perdía a su hija, como este hombre que estuvo a punto de sacrificar a su único hijo. ¿Cuánto tú quieres que nosotros crezcamos en confianza? No nos has pedido tener más fe, porque aún teniendo poca, tú trabajas en ella. Nos has pedido confiar en ti. Y yo te pido que mis hermanos y los amigos que hoy nos acompañen podamos crecer en nuestra confianza en ti. Y de ahí en adelante vamos a poder ver milagros. En el nombre de Jesús, pido por el jugo y el pan que representan el cuerpo de Cristo en sacrificio y por quien hoy agradecemos todo lo que somos y seremos después. En el nombre de Él oramos. Amén. A Dios a la gloria. Muchas gracias.